comenzar a dar paso al seminario, queremos presentar a la docente del día de hoy. La expositora que va a impartir la presente sesión es Valérie Tasso, quien es doctora en interculturalidad por la Universidad de Estrasburgo, de Francia. Tiene un posgrado en sexología por el INSISEX de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid, España, y también es investigadora, sexóloga desde hace 16 años y realiza terapia de pareja, terapia sexual y es especialista en disfunciones sexuales comunes. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Valerie para que inicie la exposición el día de... Em, Creo que ha empezado Valentina, ¿verdad? Sí. Perfecto. Primero quiero dar la bienvenida a todas y a todos. Para mí es un placer volver a dar un seminario y luego un curso para AYIPA. Me gustaría primero, antes de empezar, em, disculparme porque este seminario estaba previsto el sábado pasado. Os explico, la gran mayoría de vosotras y vosotros estáis en otro hemisferio, seguramente. Isabel, se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Porque he visto personas que decían que no se escuchaba bien o que era incómodo. Seguramente es por culpa de vuestro wifi o gracias, María Susana. Em, Porque realmente aquí, entre Valentina y yo, nos escuchamos bien, nos vemos bien. Entonces, lo que podéis hacer es volver a salir y volver a entrar. Gracias, Valeria, que te es mi nombre. Constanza, ahora se escucha bien. Bueno, es que tengo un supermóvil porque estoy haciendo, gracias, Stephanie. Estoy viendo que hay gente que ya estuvo en otras clases anteriores, así que me hace una particular ilusión. Quería pediros mil disculpas y restar el 100% de responsabilidad a ADIPA. La semana pasada, por razones de salud, no pude conectarme. Tenía sencillamente una jaqueca horrorosa, ¿vale? Hasta tal punto que no veía, con lo cual, bueno, estaba en cama y he pedido he pedido a Adipa y a Rubén. Rubén, desde aquí te mando un cordial saludo. Posponerlo. Y os pido millones de disculpas. La única responsable aquí de este cambio soy yo, ¿vale? Gracias, Valentina, por presentarme. Para mí es un placer. Ahora son las 4:10 de la tarde, hora española, porque a pesar de ser francesa, sexóloga, especialista en terapia sexual, como decía Valentina, también hago mucha terapia de pareja y soy especialista en dificultades sexuales comunes. No he puesto disfunción, he puesto dificultades porque quiero restarle un poco de importancia a lo que muchas personas, sujetos terapéuticos, eh, pues que acuden a mí, pues quiero restarle un poco de importancia. ¿Por qué? Porque no quiero patologizar demasiado, no queremos los sexólogos patologizar demasiado el tema de estas dificultades sexuales comunes. Dificultad y disfunción son dos palabras que no casan muy bien, porque una cosa es tener una dificultad, que es la gran mayoría de los casos, y otra cosa es tener una disfunción, que es como muy problemático, para decirlo de alguna manera. Entonces, hoy este seminario es para presentar el curso que vamos a dar, como decía Valentina, y luego al final de las diapositivas lo veréis, que voy a dar de la mano de Adipa, tanto el sábado 19 como el sábado 26.
¿Por qué este curso? ¿Por qué el perfil, entre comillas, de personas que se pueden apuntar a este curso? Muchas veces, yo tengo muchos colegas que trabajan en otro ámbito que no sea la sexología. Bien, son psicoterapeutas, pero en un momento dado se pueden encontrar con alguna demanda puntual sexual. Entonces, este curso tiene como objetivo el poder dar ciertas respuestas, incluso derivar, si hace falta, obviamente, a un terapeuta sexual. Em, Aunque muchos y muchas de vosotras y vosotros que estáis ahora mismo en directo, seguramente podéis aportar mucho a la terapia sexual. Pero una cosa es la sexología y otra cosa es la psiquiatría, es la ginecología, que por ejemplo, hablando de ginecología, en España cada vez más las y los ginecólogos eh, se gradúan en sexología, porque se han dado cuenta de que no solamente hace falta saber de autonomía o de ver al ser humano como una máquina, entre comillas, sino que detrás hay muchas cosas más interesantes. ¿Vale? Entonces, este seminario empieza. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y empiezo con una frase maravillosa, perdón. Os pido disculpas si de vez en cuando mezclo, hablo varios idiomas, estoy en España, pero también he vivido en Latinoamérica y a veces yo sé que vuestro vocabulario no es el mismo que el mío. Si hay algún problema al final, me podéis preguntar qué quiero decir eh, por alguna expresión muy de aquí, de España, ¿no? Entonces, bueno, soy francesa, conozco bien vuestros idiomas y vuestras expresiones, pero siempre puedo utilizar una muy española y que no nos entendamos. Por favor, no dudéis en preguntar. Os dejo esta frase de Havelock Ellis, que fue uno de los primeros médicos y sexólogos, que dice, y eso es una gran señal, es maravilloso, entre los sexos se dan más situaciones de potencial cultivable que problemas o trastornos que requieran tratamiento o curación. Quiero que os quedéis con esta frase magistral de Havelock Ellis. Ahora vamos a ver quién era Havelock Ellis, porque es uno de los padres fundadores, entre comillas, de lo que es la sexología a la fecha de hoy. ¿Qué está diciendo Havelock Ellis? Está diciendo que de todos los sujetos terapéuticos que os pueden llegar, hay más situaciones que son positivamente cultivables que problemas de verdad. Pero muchas veces viene el sujeto paciente y dice, tengo un problema, o tengo un trastorno, o tengo una disfunción sexual. A ver si me puedes ir. Bien, antes de ir más allá, vamos a pasar a la otra, para que tengáis una imagen de quién era Havelock Ellis, este hombre con barba, muy solemne, maravilloso Havelock Ellis, que de hecho era, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Havelock Ellis nace a mitad, casi, un poquito más del siglo XIX, la época victoriana, muy oscura, sobre todo en Gran Bretaña, y muere casi en 1940. Aquí puse 1939. ¿Qué pasa con Havelock Ellis? Fue médico. Primero médico, porque en aquella época, cuando él nace, la sexología no existe.
fue médico, pero también fue sexólogo, de los primeros sexólogos y también de los primeros activistas sociales británicos. Él escribió una obra maravillosa que se llama Inversión Sexual, Sexual Inversion, que fue escrita en colaboración con otro señor, Simons. No voy a hablar de Simons porque lo que me interesa es Havelock Ellis, y fue el primer texto médico en inglés sobre la homosexualidad. Os puede sonar raro, pero en aquella época la homosexualidad era una perversión, una desviación sexual, ¿vale? Entonces, describe las relaciones sexuales entre hombres homosexuales y jóvenes, eh, y lo que él dice en su libro es que no ve que sea una enfermedad, ni que la homosexualidad, que no existía hasta la fecha realmente, la palabra homosexual, no existía. Y cuando algo no existe, no tiene nombre, no existe. La homosexualidad siempre ha estado. ¿Bien? Obviamente no es nuestro tema de hoy, pero es para que tengáis un poco una idea, para que os acerquéis a la obra de Havelock Ellis, si queréis una formación sexológica buena. No hay que obviar a este tipo de personas, ¿no? Entonces, él dice que no es ni delictivo, ni inmoral, ni una enfermedad. Imaginaros lo que supuso para la época. Estamos hablando del siglo XIX, época victoriana. Bien. Entonces, él también dijo en 1897 en un libro homosexual, que es un término bárbaramente híbrido, lo he puesto tal cual, ¿eh? Y no soy el responsable, dijo él. Fijaros que la gran mayoría de la gente que trabajaba con Havelock Ellis como médicos no pensaban lo mismo, ni mucho menos. Era bueno, lo que él titula inversión sexual, pero es muy irónico, ¿no? Y entonces que no es un término adecuado, y entre otros conceptos psicológicos que desarrolló él. Hay que mencionar al autoerotismo. ¿Qué significa el autoerotismo? Bueno, la masturbación, vamos a ser claros, y el narcisismo. Eso es un tema que veremos luego. Ambos que fueron empleados a posteriori por Freud, el padre del psicoanálisis. Por cierto, seguramente hay psicoanalistas que están aquí y no les voy a enseñar nada más que mi propia experiencia, porque aunque hable con términos sexológicos, si hay un referente en el tema de la sexualidad humana, es el psicoanalista, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre ha sido esto. ¿Qué nos define como humanos? El sexo y el lenguaje y nuestra finitud, es decir, nuestra conciencia de que nos vamos a morir, ¿vale? Entonces, para los psicoanalistas, obviamente, a lo mejor utilizo términos muy sexológicos, pero el psicoanálisis tiene términos propios que se refieren en el fondo a lo mismo. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Quería solamente hacer un resumen de quién era Havelock Ellis y de la importancia que tuvo para su época, que fue revolucionario. Entonces, este seminario de presentación quería hacerlo obviamente muy compacto, muy generalista, pero quería hacer algunas recomendaciones o hablar de algunas cuestiones a tener en cuenta para el profesional de la sexoterapia, que pueden resultar a primera vista lógicos, pero que curiosamente cuando los sexoterapeutas recibimos al sujeto terapéutico, muchas veces nos olvidamos. Entonces, también sé que seguramente hay mucha gente
que está o bien cursando a través de ADIPA el diplomado internacional de sexología clínica, con lo cual siempre va bien repasar algunas cosas. Vamos allá. Estas recomendaciones o las cosas que hay que tener en cuenta si queremos ser buenos terapeutas. Obviamente la gente que ya está en su profesión a lo mejor le puede ayudar también. Yo cuando me gradué como sexóloga en el 2004, no empecé a hacer terapia, porque estaba completamente perdida. Pensaba que me faltaba experiencia, no tenía una formación sexológica suficiente. Eso es lo que pongo en el primer punto, es decir, las cuestiones a tener en cuenta. Pensadlo, tenéis todo el tiempo del mundo, yo ya había pasado los 30 años, no me sentí capaz, porque para mí tantos conceptos sobre sexológicos realmente me parecían terribles. Pensaba que no había entendido nada de nada sobre el sexo como concepto y la sexualidad. Entonces, empecé a formarme en otras cuestiones, aunque venía de pues otra formación universitaria que no tenía nada que ver con lo sexológico, pero me fue muy bien. Yo pensaba que era absolutamente incapaz de poder pasar consulta, realmente. Entonces, esperé. Es decir, fui consciente de mi falta de experiencia y también de que mi formación sexológica no era suficiente. Luego, pensar que saber de sexología y solo de sexología es suficiente es un grave error, porque muchos de nosotros, los terapeutas sexólogos, nos hemos formado en otras áreas, cuanto menos interesantes. Yo me formé en sociología, antropología, en filosofía, porque, bueno, la vida me llevó a la filosofía a través de mi pareja, pero me fue muy útil. Una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con lo sexológico, sí que tiene mucho que ver. Entonces, os pido, sobre todo a los que estáis en formación o los que solamente tenéis formación sexológica, que también podáis indagar en otras disciplinas maravillosas que os pueden hacer entender un poquito más de lo que es el ser sexuado. En casos complicados, cuando yo me puse a hacer terapia sexual, eh, me di cuenta de que necesitaba una especie de mentor para hacer supervisión de casos, estos casos tan difíciles, tan complicados que me encontraba, con otros profesionales de la sexología, y no cualquiera, eh, sino gente que ya llevaba muchísimos años en terapia sexológica. Y entonces yo regularmente, cada semana, suelo hacer una supervisión, perdón, de los casos más complicados que tengo cuando no veo claro que no soy Dios. Somos seres humanos ante todo. Y por mucha formación que tengamos y por mucha experiencia que tengamos, siempre nos encontramos con dificultades, con casos concretos. Pues cada semana pido a un especialista sexólogo de cierta edad, que ya se lo conoce todo, que me ayude con algunos casos. Bien. Y viceversa. También hago supervisión de casos con otros sexoterapeutas. Es decir, hay una dirección y hay otra, pero es importantísimo. Es decir, si estáis en el mundo de la sexología o no, pero os gusta, la supervisión de casos con otros profesionales de la sexología es fundamental. Varias miradas y opiniones ajenas, con cierta distancia, siempre ayudan. No me cansaré de repetirlo. Son fundamentales
Yo al principio no lo entendí hasta que me topé con casos muy complicados. Y hasta incluso cuando recurrieron a mí para hacer supervisión de otros casos de sexoterapeutas que me decían, Valerie, podemos vernos online para poder hablar de algunos casos, obviamente todo confidencial. Eso no hace falta insistir en ello, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Luego, otra cosa es importante, si la corriente, es decir, si no hay empatía con un sujeto terapéutico, es muchísimo mejor. Aquí no estamos, obviamente estamos para ayudar a la gente, pero si vemos que no pasa la corriente, como se dice en España, si vemos que realmente el sujeto terapéutico, perdón, no tiene feeling con nosotras, nosotros, es mejor derivar que insistir en la terapia una y otra vez, porque estará llamada al fracaso rotundo. Entonces, nuestro papel es velar por el bienestar del paciente, no por hacernos competencias, ni mucho menos. Es que aquí no entra la competencia, ni mucho menos. Faltaría más. Somos terapeutas, no estamos en una multinacional con objetivos económicos a final de mes, ¿vale? Entonces hay que velar por su bienestar, por su comodidad. Si él no se siente bien, de todas formas, os lo van a decir. Entonces, mejor derivarle, ¿vale? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bien, una cosa fundamental. A mí me ha pasado muchas veces. No tratéis jamás amigos íntimos, amigos de la infancia, de toda la vida, con los que tenéis una relación muy estrecha. Y también, en este caso, es mejor derivarlos a otro profesional, porque no vamos a ser objetivos en ningún momento. Entonces, es de buena praxis, ¿vale? De buena casuística el decir, yo no te puedo ayudar. Claro, el amigo íntimo, el amigo de la infancia va a insistir. A mí me ha pasado y metí la pata muchas veces. A veces hay que fracasar para, evidentemente, entender que hay cosas que no se pueden hacer. Esta es una de estas cosas. Otra cosa fundamental, al menos para mí, no tratar al paciente con paternalismo. O demasiada autoridad o condescendencia, perdón, eso es mi francés que vuelve a flote, con compasión ni de manera infantil, como si fuera un pobre niño que no sabe lo que está diciendo. Tampoco restéis importancia nunca, y además, y menos haciéndolo explícito, aunque os parezcan infantil, da igual, a las vivencias que vuestro sujeto terapéutico os va a explicar. Jamás, porque sus vivencias son propias. Y él o ella le va a dar importancia. Y si bien nosotros no lo vemos como absolutamente normal y hemos tenido millones de casos así, o miles de casos así, o centenares, no significa que hay que restar importancia a sus vivencias. Otra cosa muy importante me ha pasado, no aceptar hacer terapia con un paciente cuya actitud pone en tela de juicio nuestra ética profesional. En este caso, habría que hablar con compañeros y ver si alguien se siente capaz de atenderle, ¿vale? ¿Por qué? Porque su escala de valores o su ética profesional le permite, es decir, yo puedo tratar a esta persona, tú no, porque no te sientes competente. A mí me ha pasado, sobre todo con personas que no solamente tenían fantasías de pederasta, sino que habían llevado esta fantasía al deseo y
al hecho. En este caso, obviamente, me sentí muy responsable, éticamente incómoda, con lo cual hablé con otros profesionales. Sobre todo, lo dirigí hacia la psiquiatría, la psicología y, en último recurso, porque realmente en este caso la pederastia llevada al terreno de la realidad no es un problema sexológico. Eso quiero que quede bien claro. Es usar el sexo para tener una determinada actitud. Pero el sexo no es esto. El sexo es todo menos el abuso infantil, por ejemplo. Es decir, cuando me dicen es que este tiene un problema sexual porque le gustan los niños. No es en ningún momento un problema sexual, va muchísimo más allá. Con lo cual os recomiendo, y además, si os sentís capaces de atender a esta persona, pero que también este sujeto terapéutico vea a un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo, pues genial. Si no, no tenéis que sentiros mal, porque supera vuestra ética. Otra cosa que parece de cajón significa en español, parece obvio. Hay que saber determinar quién es el sujeto terapéutico, según las vivencias que nos relata. Por ejemplo, yo me he encontrado a muchas mujeres que venían por un problema de vaginismo. Entonces, ellas, en concreto, es un tema muy complejo el vaginismo. Ellas, después de haber visto a ginecólogos y después de haber recibido una respuesta poco satisfactoria por el ginecólogo, no quiero decir que los ginecólogos no sean competentes, ni mucho menos, ¿eh? Pero hay ginecólogos que dicen, bueno, una cosa es que tú estés bien, otra cosa es que tengas vaginismo y vete a ver un sexólogo. Bien, repito, los ginecólogos y las ginecólogas, al menos en España, ya tienen una formación sexológica porque realmente hay muchas pacientes que van y les dicen, no sé cómo tener un orgasmo. Lo que no puede hacer una ginecóloga es decirle, eh, pues búscate la vida. ¿Le puede ayudar? Por supuesto, le puede ayudar. Entonces, en un ejemplo concreto que es el vaginismo, que parece un problema solo de la mujer, hay que preguntarse, ¿de verdad esta persona, esta mujer con vaginismo, es mi sujeto terapéutico? ¿O es que en el vaginismo puede entrar el sujeto terapéutico que es la pareja? Aparentemente no. Todo eso lo veremos en el curso. Aparentemente no. Pero 3 puntos suspensivos. Bien, una cosa que parece absolutamente normal, que es cobrar por las sesiones de terapia. Hay gente que en un momento dado recibe al sujeto terapéutico y no le cobra. Pues lo siento mucho. El cobrar, gracias Mauro. Luego, si quieres, me haces una pregunta sobre el tema. El cobrar forma parte de la terapia. Si no se cobra por razones X al sujeto terapéutico, la terapia no va a funcionar. Os lo digo ya, porque también lo he hecho. Es decir, de lo que se trata en el curso que vamos a tener es ver fracasos y éxitos. Y vamos a hacer todo lo posible para que la terapia sexual sea un éxito, o la terapia de pareja. Y dentro de esto entra el cobrar, el recibir dinero a cambio de la terapia.
Primero, porque es nuestro trabajo, no respondáis jamás por redes sociales, jamás. Tenéis que poner claramente vuestros honorarios, lo que vais a cobrar por una hora, menos o más, depende de cada terapeuta. Hay terapeutas que hacen 30 minutos, terapeutas que hacen una hora, incluso terapeutas que hacen, sobre todo en la primera sesión, 1 hora 30, que es mi caso, ¿vale? Si no se cobra, no se lo toman en serio. Y pensar una cosa, es que lo que pagan por las sesiones de terapia no es un gasto, es sobre todo una inversión en el propio sujeto. Y eso es fundamental. Si no hay honorarios, no hay inversión. Con lo cual, no hay tanta implicación por parte del sujeto terapéutico. Me ha pasado, lo veremos cuando hagamos el curso. Bien. Otra cosa que os había dicho antes sobre paternalismo, demasiada autoridad, es que no hay que crear un orden jerárquico en la terapia a favor del terapeuta. Tenemos que tratar al sujeto terapéutico, perdón, de tú a tú, ¿vale? Eh, eh, Ignacia, luego lo hablamos, ¿vale? Sobre el precio, porque depende de cada uno, obviamente, como también depende del psicoanalista, del psiquiatra. No es lo mismo lo que cobramos seguramente aquí, en España, como lo que podáis cobrar en Chile o en México o pues en Albania, por decir algún ejemplo, ¿vale? Hay gente que cobra muchísimo porque sale mucho en los medios de comunicación. Yo no soy partidaria de esto porque me parece un abuso. Gracias a ti, Ignacia. Eh, pero os puedo decir que gente muy famosa ha llegado a cobrar 700 euros, que serían casi 800, bueno, $750, una hora. Me parece un abuso. ¿Por qué? Porque aprovechan pues el hecho de estar en los medios de comunicación. Yo estoy en los medios de comunicación y cobro como cualquier otro terapeuta, ¿vale? Entonces, lo que decía, tenemos que tratar al sujeto terapéutico de tú a tú. Es decir, que aunque esté implicada implícitamente, perdón, mi autoridad, porque lo sabe el paciente, pero yo no estoy aquí para decirle, mira, yo tengo mucha experiencia, tengo mucho conocimiento y saber, lo que llamamos la epísteme en sexología y en otras disciplinas, porque si no, lo único que hacemos es generar pues, una jerarquía del terapeuta que es Dios, que no tiene que ser así, y abajo el pobre sujeto terapéutico que se siente un poco intimidado. Vamos a pasar a la otra. Eh, Nunca hay que decir al paciente lo que tiene que hacer y qué decisiones tiene que tomar. Ojo, os lo piden seguramente tanto psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, etcétera, etcétera, y sobre todo a los sexólogos, nos piden, ¿tú qué harías en mi lugar, Valeria? No puedo ni tengo la autoridad moral como para decir, toma esta decisión. Sencillamente por una cosa. Primero, el paciente tiene que tomar sus propias decisiones. Y luego, obviamente, si nosotros nos permitimos el lujo, tomamos la libertad de decir, toma esta decisión, cuando salga mal, siempre será la culpa del terapeuta. Otra cosa importante, no hay que emitir un juicio moral sobre lo que nos cuenta el paciente. Es decir, el espacio terapéutico tiene que ser un espacio absolutamente seguro, en el que nos pueda contar sus vivencias y sentirse cómodo. Es un espacio donde no hay juicio del otro. Eso no es fácil de conseguir. Otra cosa que nos puede pasar
es contar nuestras vivencias. A nadie le interesa, obviamente, pero puede ser que tengamos a un sujeto terapéutico desde hace un tiempo, que se establezca una transferencia, como muchos psiquiatras, psicoanalistas conocen esta transferencia, es decir, tú eres la única persona, el terapeuta, que me entiende. Entonces se establece no un enamoramiento, pero esta sensación de que el terapeuta es la única persona que entiende perfectamente los problemas y hay un principio de enamoramiento. Pero no por eso tenemos que entrar a contar nuestras propias vivencias y menos los de otros pacientes, ¿vale? Hay que respetar, los psicoanalistas me van a entender, las resistencias, las defensas del paciente. Es decir, si hay una resistencia, que es la patología en sí, cuidado, porque si no la respetamos, el sujeto, hay que saber que se construye alrededor de sus defensas. Si debilitamos esta defensa, lo desarticulamos, pese al horror que está padeciendo. Por ejemplo, pues en casos de histeria, aunque haya caído en desuso, mejor llamado el trastorno conversivo, ¿vale? Saber también que yo puedo tener enfrente de mí a un sujeto terapéutico muy maduro, pero que en cuestiones emocionales o sexuales es absolutamente infantil. ¿Por qué? Bueno, será por muchas razones que veremos en el curso, pero no significa que haya que tratarle como un niño, ¿vale? Porque son personas que pueden tener un desarrollo cognitivo, una madurez muy grande, pero en el tema sexual no. Entonces, tratemos a la gente, como decía, como si fueran personas inteligentes, ¿eh? Porque yo he visto cada caso y gente que había cambiado muchísimas veces de terapeuta porque le trataban como niños. Y estaba tratando yo con personas muy maduras. Otra cosa es el propio conocimiento de su sexualidad, ¿vale? Luego, saber que pues no hay que centrarse, luego llegaremos, en los mismos conceptos del hecho sexual humano. Es decir, que estamos obsesionados, los terapeutas sexológicos, en arreglar demasiadas veces, resolver el problema de la buena ejecución del acto sexual. Y ahora veréis por qué. Eso es un grave error. Hay muchos campos conceptuales del hecho sexual humano que no tienen nada que ver con la ejecución del acto sexual. Sin embargo, nos obsesionamos con arreglarlo ya, es decir, estas dificultades, eyaculación, falta de control en la eyaculación, mal llamada eyaculación precoz, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, no en la próxima diapositiva. Yo me he encontrado muchas veces, Valentina, si lo podemos pasar, te lo agradecería. Gracias, Valentina. Hay muchos sujetos terapéuticos, sobre todo de carácter narcisista. De hecho, no suelo tratar. Luego leo porque he recibido un mensaje que viene y me dice, me pasa esto. Hurgando un poco, rascando un poco en la persona, nos damos cuenta de que viene con su autodiagnóstico y está absolutamente convencido de ello, tiene rasgos narcisistas y ¿qué pasa en nuestro caso? En mi caso, también en casos de algunos psiquiatras que dicen, que me han dicho, Valerie, olvídate, y yo no trato a este tipo de personas porque lo único que me buscan son las cosquillas. Es decir, buscan, vienen, pagan y lo que hacen es intentar darle la vuelta
a los conocimientos sexológicos que tenemos porque, porque su problema no tiene nada que ver con lo sexual, sino que tiene que ver con su personalidad. Por cierto, cuando pasa esto, y si en la primera sesión no sentís capaces de tratar a esta persona, yo suelo hacer lo siguiente. Recibo a la persona, hago esta primera sesión, si no me veo capaz y me pide otra cita para la semana que viene, le digo, no entra dentro de mis competencias realmente, no le quiero hacer perder tiempo. Si quiere, le derivo a otra persona y no le suelo cobrar. Es un poco como el profesional de la abogacía que quiere analizar un caso y se da cuenta de que, bueno, no es su campo y bueno, pues hace la primera cita para que este narcisista, entre comillas, no se sienta eh, pues ofendido, no suelo cobrar. ¿Mm? Y luego, a pesar de que hay que cobrar las sesiones, ¿eh? Pero eso es un ejemplo muy puntual. Luego, no somos amiguitos de nadie, disponibles 24 horas sobre 24. De todas formas, es nuestro deber poner límites o barreras y el encontrar esta justa distancia, este justo equilibrio entre la empatía y el amiguismo. No somos amigos, tenemos que tener empatía, pero en su justa medida, ¿vale? Hay algunos terapeutas que dejan su teléfono. Soy de estos terapeutas. Eh, gracias, Angélica. Soy de estos terapeutas. Dejo mi teléfono. ¿Por qué? Seguramente porque me implico mucho. Eso no significa que deje a un sujeto terapéutico contactarme 24 horas sobre 24 o que me llame cuando le dé la gana. No, porque entonces ya no estamos hablando de terapia. Es otra cosa, ¿vale? Os dejo una frase de Levinas que viene a continuación, que dice lo siguiente. Valentina, el rostro es el fundamento de la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vais a decir, pero ¿a qué viene esto del rostro, no? Levinas, que fue un pensador, un filósofo lituano que nació en Lituania, pero creo que toda su carrera la hizo en Francia. Era de origen judío y dijo una cosa, era especialista en ética. Pues al decir eso, ¿qué está diciendo? Está diciendo que nosotros los terapeutas tenemos que saber interpretar a la persona. Es decir, vamos a pasar a la otra, eh, que es muy complicado. La sexología es el estudio científico. He puesto un asterisco porque remite abajo. De la sexualidad humana, incluidos los intereses, los comportamientos y las funciones sexuales humanos. Es científico porque existe una epísteme, que es un conocimiento con fundamento, al contrario de lo que se llama la opinión, es decir, la doxa, como se dice en griego. Es decir, una cosa es dar una opinión y otra cosa es tener un conocimiento con fundamento de determinada disciplina. Eso es el caso de la sexología. Pero también, así lo veo, algunos se pueden incluso escandalizar, pero creo que tiene la sexología una episteme humanística. La sexología es la episteme de la interpretación. ¿Eh? Es decir, podemos tener muchas herramientas entre las manos. Los que estáis estudiando sexología ahora mismo, tenéis un montón de herramientas para poder atender a un sujeto terapéutico, pero también hay que saber interpretar. También pasa en la psiquiatría, pasa en la psicología, pasa en el psicoanálisis. Os dejo en la próxima... exacto. Gracias, Valentina. Una frase importante, es decir, de otro señor muy famoso,
por ser de los pocos sexólogos en aquella época. Dice, ninguno de los dos sexos, los sexólogos entendemos que existen dos sexos. Puede chocar, pero existe el masculino o el femenino. No, para nosotros no existe el neutro. Otra cosa, eso en terapia, otra cosa, obviamente, es que, gracias Claudia, es que yo llame en neutro a una persona que quiere referirse en neutro. Eso no tiene nada que ver. Pero en terapia, sí, Ignacia, luego te lo explico. En terapia, nosotros hablamos de masculino femenino, no está neutro. ¿Y qué decimos? ¿Qué dice Magnus Hirschfeld? Dice, ninguno de los dos sexos es puro o completo al 100%, sino que uno y otros forman un continuo único del que emergen los dos sexos por combinación a través de sus gamas y variedades. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere, perdón, decir Hirschfeld con esto? Está diciendo que, por ejemplo, me veis a mí, veis que tengo el pelo largo, estoy maquillada, estoy vestida como mujer. De lejos me veis así, pero si os acercáis un poquito, veis que de repente tengo algo del otro sexo, del sexo opuesto, algo de masculinidad. Y viceversa, un hombre tiene algo de feminidad. Eso es lo que llamamos el continuo de los sexos, lo que decía Lao Tse, la noche empieza a mediodía. La noche no tiene sentido si no existe el día. Por eso Lao Tse dice que la noche empieza a mediodía. Aquí tenéis una imagen en la próxima del bueno de Hirschfeld. Y en resumen, en la próxima, sí, María, lo que acabo de decir de que ¿qué es el continuo de los sexos? Es la intersexualidad. Muy bien. Entonces, en resumen, en la próxima... Ah, ha pedido alguien ver esta frase. No os preocupéis, está grabado, ¿no? Vamos a acabar con un resumen que es la sexología, si me permite, es el estudio de lo que llamamos el hecho sexual humano. A ti, Claudia. Pasemos a lo que es el hecho sexual humano. Aquí, aunque no lo veáis bien, los que os vais a inscribir al curso, que luego os vamos a explicar, que es el próximo sábado y el otro, el 19 y el 26, 4 horas cada uno, os iré detallando cada uno de los conceptos que están en vertical y cada uno de los conceptos que están en horizontal. Sexuación, sexualidad, erótica, arsamandi o amatoria, pareja, procreación. Y en vertical, imaginaros que son los cimientos de una casa, ¿vale? ¿Qué es lo que somos? Todo eso somos. Eso es el sexo. No es el mantener una relación sexual. No, eso es lo que llamamos el hecho sexual humano. Eso es el sexo. Luego tenemos los modos, los matices y las peculiaridades eróticas. No me voy a detener, porque si no, os explico el curso de la semana que viene, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la otra. El hecho sexual humano, estas diferentes rutas, es como un mapa, ¿vale? Es decir, los campos conceptuales que están en vertical y luego los planos de individuación que están en horizontal y que atraviesan los conceptos. Si bien los conocemos todos, incluso el psicoanalista, y tendrá otras palabras para usar algunos conceptos, nos solemos olvidar casi siempre durante la terapia sexual y o de pareja de este hecho sexual humano. Vamos más allá en la próxima diapositiva.
¿Verdad que cuando vamos de excursión o vamos a una ciudad nueva, si yo ahora me voy a Santiago de Chile o a México, Distrito Federal, pues voy a pedir un mapa de la ciudad, ¿no? Entonces solemos partir de este mapa para pues conocer un poco y tener una idea previa de esta excursión de esta ciudad. Pasa lo mismo con el hecho sexual humano. Este hecho sexual humano ha sido establecido a través de los grandes sexólogos de finales del 19, principios del 20, o se ha hablado de Havelock Ellis, de Magnus Hirschfeld, de Ivan Bloch, de un modo muy especial. Luego aparecieron en la segunda mitad del 20 Alfred Kinsey, William Master y Virginia Johnson, principalmente, que continuaron y completaron a través de otras aportaciones estas ideas conceptuales y todos estos datos que nosotros, los sexólogos, podemos tomar por separado o aisladamente, ¿vale? Y también verse en su conjunto. Vamos a pasar a la otra. ¿Por qué este mapa? Claro, podríamos haber hecho otro mapa. Bueno, porque es un mapa general del sexo. Os lo decía antes, eso es el sexo. No es el mantener una relación sexual con otra persona. Y en lugar de hablar de sexo, hemos hablado del hecho sexual humano que se articula en un conjunto de campos y de componentes muy complejos. Entonces, eso es lo que estudiaremos, ¿vale? Es decir, tener claro los conceptos, eso es fundamental. ¿Mm? Es un vistazo global y general con sus matices, porque cada persona es el hecho sexual humano, ¿no? Es el sexo, pero cada persona es un mundo. Pero necesitábamos de un mapa para partir de algo. De la misma manera que necesito un mapa desde mi hotel en Santiago de Chile para decir, bueno, y ahora quiero visitar algunos sitios y estoy aquí. Pues voy a ir por allá y ya sé qué rutas coger. Bien, tomar, perdón por lo de coger, que sé que en Latinoamérica es una palabra un tanto. Pero bueno, estamos aquí para hablar del coge. Nunca mejor dicho. Vamos a pasar al tercer punto del hecho sexual humano. ¿Por qué un mapa del hecho sexual humano? Os lo repito. Es un hecho, es decir, el hecho sexual o de los sexos es un fenómeno constatable, constante y universal. Es que es así. ¿Por qué hablamos de sexual? El adjetivo sexual, porque es relativo a los sexos, a unos y otros, a ambos, según sus propios conceptos. Hemos hablado mucho del término y del adjetivo sexual, muy mal empleado, muy mal traído, llevado por derroteros y sitios y formas muy diferentes, muy diferentes. Y luego, finalmente decimos humano porque nos referimos a nuestra especie. No estamos hablando ahora mismo de machos y hembras, estamos hablando con toda la propiedad del mundo de hombres y mujeres. ¿Mm? Repito, el neutro no se contempla, no porque no vamos a usar el neutro hablando con ciertas personas que lo quieren, sino que en sexología el neutro no se contempla. Importante recordar para acabar. Esto os va a parecer rarísimo, ¿o no? Somos sexólogos, o psicólogos, o matronas, que en un momento dado tienen una demanda sexológica. No somos cirujanos cardiovasculares. Con lo cual, nuestros casos, por muy difíciles que sean de abordar, no son de vida o muerte. ¿Por qué he puesto esto tan importante? Para que nos relajemos, ¿vale? Es decir, no vamos a operar a corazón abierto, no vamos tampoco
no somos neuropsiquiatras, cirujanos. No vamos a abrir un cerebro, aunque lo hagamos de manera absolutamente simbólica, ¿no? Pero que no vamos a estar en una sala de operación abriendo en canal para cambiar un corazón por otro o una válvula bicúspide por una válvula normal. No os preocupéis. Por muy difícil que sean de abordar algunos casos, no son de vida o muerte. Y con esto os paso los datos de nuestro curso. La modalidad online. Serán 2 módulos de 4 horas cada uno. El próximo sábado 19, de 10 a 2. Y el siguiente, que es sábado 26 de agosto, de 10 a 2 también. El primer sábado, el 19, será teórico, muy teórico, y me vais a odiar. Pero luego va a ser muy gratificante, porque en el segundo módulo solamente vamos a ver casos que yo he vivido, tanto fracasos como éxitos de terapia, ¿vale? Y habrá un certificado de Adipaisense y obviamente vais a tener muchísimo material complementario de este curso. Gracias a ti, Angélica. Ahora, en la próxima diapositiva, podéis entrar para apuntaros en, en este enlace, en este link, donde está este curso, que además me hace mucha ilusión hacer porque es sumamente fascinante y no sé cómo decirlo mejor, porque creo que hace falta cursos así. Y nada, ahora os dejo la palabra, no sé cómo lo quiere hacer Valentina, si quiere hacer el sorteo antes, si quiere Valentina, pues dar paso a preguntas. Sí, vamos Creo a que dar paso a, estamos súper bien en la hora, así que ahí pueden las personas levantar su mano las que quieran hacer cualquier pregunta y ahí vamos a ir por orden para que la profesora les vaya perfecto, respondiendo. perfecto. Hola, me fascinó María Susana, desde un principio despatologizando la sexología y su ejercicio. Es que la sexología ya no forma parte de otras disciplinas. Ahora, la sexología es una disciplina per se, pero sí que bebemos de otras disciplinas, ¿vale? Por eso insistí al principio en que si tú, querida, estás solamente formada en terapia sexual, intenta formarte en otras disciplinas. Yo no vengo del campo de la terapia, yo vengo del campo de la interculturalidad. Soy doctora en interculturalidad, las R's para los franceses son terribles. ¿Qué significa esto? Significa que estudié, primero para, a ver, muchas gracias, Constanza. Eh, no he tenido tiempo de leer lo que me has puesto, pero ahora lo retomamos. Quiero decir que yo empecé a estudiar, pues, culturas, aprender idiomas, saber, por ejemplo, que en Japón el color amarillo, por dar un ejemplo tonto, es un color que es mejor no usar, porque, bueno, hay mucha superstición, pero desde un punto de vista muy comercial, pero fijaros que me ayudó mucho también para poder hacer incluso terapia de parejas interculturales, que es una cosa dificilísima. Es decir, tener, por ejemplo, a una señora que nació en un país musulmán y un señor que nació aquí, no es fácil. No he podido leer todo. Entonces, una carrera que parecía absolutamente comercial, incluso iba
para ser cónsul y trabajar en otros países y hablar varios idiomas, me resultó de una utilidad impresionante. De la misma manera que pasa con, por ejemplo, se hablaba de antropología sexual. Ahora ha caído un poco en desuso, aunque obviamente la antropología también se interesa por lo sexual, ¿no? Pero la sexología en sí, pues ya es una disciplina que intenta despatologizar. Gracias, Raquel. Gracias. Entonces estoy aquí para las preguntas que tengáis. No os cortéis. Y si hay en un momento dado algún término, cómo ayudar a hombres con disfunción eréctil y eyaculación precoz. Jana, no sé si se pronuncia así. Todo eso lo vamos a ver en el curso. Si ahora me pongo a explicar, porque es que primero no existe el hombre con H mayúscula, existen los hombres. Cada uno con sus vivencias, circunstancias, cada uno con pareja, sin pareja. No te puedo dar una receta. Lo bueno del curso es que vamos a abordar el primer sábado la teoría. Todo el mundo piensa que la sexología es sobre todo practicar mucho sexo. No, 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 no. Primero hay que saber teorizar y luego veremos la parte práctica. ¿Qué pasa, Jana? Que a lo mejor tenéis varios casos de hombres con un problema de eyaculación precoz. No me gusta la palabra porque entonces estamos cayendo en el medir, en el minutaje de una relación sexual. Hay hombres que eyaculan inmediatamente y están felices. El problema empieza cuando un hombre acude a ti y te dice, no estoy acorde con eh, pues mi eyaculación. No me gusta no poder mantener este control. Carolina, ¿a los hombres se les exige más en el sexo? Eh, gracias, Jenny. Ya no. Ah, fantástico, Raquel. Te esperamos con muchísimo gusto. Ya no, ya no. Desde hace muy poco. Es más, la masculinidad, como la entendemos en cuanto a, aunque todavía están algunos tópicos por ahí. Hola, Jorge. El placer es mío, de verdad. Ojalá te apuntes. Em, hay hombres que eyaculan en medio minuto. Hay hombres que eyaculan en 20 minutos. Ahora se les pide más a los hombres. No, la masculinidad, digamos, el concepto de masculinidad y la guinda del pastel, que es la virilidad, pasaba por lo sexual. Ahora, como se está visibilizando cada vez más nuestra sexualidad a las mujeres, tengo la sensación, y lo estoy viviendo en consulta, también lo veremos en el segundo módulo práctico, veremos cómo algunos hombres se sienten absolutamente menospreciados por la sexualidad femenina. Así que sigue habiendo una corriente de gente todavía con tópicos sobre el hombre tiene que ser el que manda en la cama y luego, pues, otra manera de ver la sexualidad como se tenía que haber visto siempre, decir que nuestra sexualidad femenina no depende de un pene, ¿vale? Gracias, querida. El placer es mío. ¿Otra pregunta? Que vamos, que no os voy a dar recetas, así que vais a tener que trabajar, pero va a ser súper ameno, muy interesante. Además, aquí no se trata. Sí, 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 sí. Exacto. Claro que no, Carolina. La masculinidad no depende de una vagina. Fíjate, depende de todo menos de una vagina. Pero nos han hecho creer, no solamente a los hombres, sino a nosotras,
que todo dependía de la penetración del coito. Un terapeuta sexólogo sabe perfectamente, y por eso en este cuadro Derecho Sexual Humano, abajo en los procesos de individuación hay peculiaridades. ¿Qué queremos decir por peculiaridades? Queremos decir que cada uno tiene su manera de ver la sexualidad y que a lo mejor el coito, a lo mejor no. Es que en gran parte el coito no es la práctica estrella, no debería ser la práctica estrella. Y muchas veces la gente que me viene a ver, los sujetos terapéuticos que me vienen a ver, fíjate, Carolina, por ejemplo, una mujer con vaginismo, ¿qué me está diciendo? No puedo practicar el coito. ¿Por qué? Porque el coito ha sido siempre la gran, eh, exacto. El coito, la penetración, estoy hablando de parejas heteros, pero también pasa en parejas homosexuales. Estos topicazos de que porque yo soy gay, porque soy hombre y me gustan otros hombres, tengo que penetrar analmente. Todo esto es, es a reforzar un modelo de sexualidad muy masculino. Camila, esto de la ninfomanía lo vamos a ver también en casos prácticos el 26. Y te adelanto una cosa, pero quiero abrirte el apetito. La ninfomanía no existe. Y sí que escribí un libro que se llama Diario de una ninfómana, pero el título era eh, irónico. ¿Por qué era irónico? Porque la ninfomanía es un invento del hombre, entre comillas, o de nuestra sociedad patriarcal, para controlar el deseo femenino. Porque el deseo femenino siempre ha sido mal entendido, ha sido muy poderoso y ha sido peligroso para una sociedad patriarcal como Dios manda y que hemos conocido hasta hace poco. Así que te doy un aperitivo. La ninfomanía no existe. Y explicaré por qué en Estados Unidos, curiosamente, la adicción al sexo existe. Es interesante. Otra pregunta, que yo estoy encantada, ¿eh? Me fascina lo que hago y Stephanie Betoco. Stephanie, gracias, bonita. Creo que estabas en otro. Camila, jaja, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Es que lo es. Claro, y te va a llamar muchísimo la atención y vas a ver, además, por qué, porque hay explicaciones a esto. Estamos hablando de que la adicción al sexo realmente viene de una sociedad muy puritanista que es la norteamericana. Y, curiosamente, ha contaminado, por decirlo de alguna manera, toda Europa y también, obviamente, a vosotras y a vosotros en Latinoamérica. Eso sin duda. Pero es como si estás en el mar, aparece una ola enorme, vamos a llamarla puritanismo norteamericano, y te salpica. Y entonces, de repente, dices, ah, es que no lo tenía contemplado. Vamos a estudiar la adicción y ahora cuando alguien mira más porno de lo debido, habría que saber qué es lo debido, es que es adicto al sexo. ¿Otra pregunta? Siempre digo, en Adipa, exprimirme como un limón, un limón, que aquí estoy, en vivo y en Profe, directo. Constanza Silva había preguntado si se utilizaban pruebas proyectivas en la terapia sexual. Sí, 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 por supuesto. Es más, eh, perdón, Juan, sí, sí, sí. Ya veremos cuándo es adicción o cuándo no es adicción, pero el problema de adicción al sexo es que estamos echando la culpa al sexo. Tendríamos que hablar de adicciones sociales, ludopatía, adicción al shopping. El sexo no es responsable de nada. Otra cosa es la psicología
adictiva de una persona, ¿vale? Y, perdona Valentina, va a haber, primero, que sepan todas las personas que se van a apuntar que antes de, del segundo módulo van a recibir desde ADIPA, porque yo lo voy a mandar a ADIPA, todos los casos que vamos a estudiar y que voy a proyectar, obviamente. Sí, 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 por supuesto. No sé si he contestado a la pregunta. Y Carolina, ahí para que respondamos la última pregunta, comentaba que decía que tiene sospechas que no se ha estudiado mucho la naturaleza masculina, que no se sabe exactamente qué es un hombre y si es que usted tiene algún paper o recomienda alguno para leer. Si puedo recomendar algún qué, Valentina, perdone, no la oí. Sí, algún paper o algún libro al respecto. Oh, hay muchísimos. Pero esto va a estar colgado luego, ¿m? ¿Vale? Porque es que tengo que repasar toda la bibliografía que os voy a dejar y que podéis consultar en cualquier momento. Hay muchísimos libros sobre masculinidad y virilidad y muchísima historia alrededor de esto. Y que no se preocupe que va a recibir el material complementario. Ahora, si lo digo absolutamente todo ahora, este seminario dura 4 horas, Valentina, ¿verdad? Solamente Claro. quería abrir un poco el apetito de todas las personas que nos han hecho este favor maravilloso de estar presentes, a pesar de que este seminario estaba previsto eh, la semana pasada. Y repito, que fue culpa mía, que no podía, estaba fatal. Aquí hace muchísimos grados, es terrible. Sí, no te preocupes, el lunes tienes toda la información, querida, porque lo Queremos voy a mandar agra- a Dipa. Sí, de hecho les quería comentar de todas maneras antes de cerrar que la grabación va a estar de este seminario, como les decía, un día hábil después, por ende sería el día lunes, así que ahí lo van a poder revisar en la misma página de ADIPA del sector de seminarios y que obviamente queremos agradecer la participación y motivación de cada uno de ustedes y cada una de ustedes también en este seminario, como también agradecer también a Valerie Tasso por la excelente exposición que ha dictado hoy y vamos a